Hola, muy buenas noches para todos. Gracias por su participación. Mi nombre es Elizabeth Serrano y en nombre de CEPROCAT le damos la más cordial bienvenida al webinar sobre derrumbando mitos en RCP. La noche de hoy nos acompaña el doctor Sergio Burgos Salcedo, quien es especialista en urgencias médico-quirúrgicas, con maestría en gestión directiva en unidades de salud, fundador y primer presidente de la Sociedad Colimense de Medicina de Emergencias, secretario general de la Asociación Latinoamericana de Cooperación en Emergencia Médica y Desastres. Doctor, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos esta noche. Déjenme ¿Dónde está? activar este micrófono y cámara. Muy buenas noches, es un verdadero honor y un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Es un honor estar con todos los hermanos latinoamericanos. Sé que nos están viendo de varios países, de mi país, de Bolivia, de Perú, de México, de República Dominicana. Sé que hay colombianos por ahí también. Entonces, agradecerles a todos su interés por la capacitación. Espero estar a la altura. Cuando ustedes me digan, empezamos. Adelante, doctor, podemos comenzar. Ok, déjenme compartir pantalla. Necesito nada más me confirmen. Sí lo podemos ver, doctor. Ok, va. Eh, Permítame nada más cerrar mi video para que me escuchen y no vean cuando parpadeo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a empezar con lo que todos creemos que normalmente se hace. Uno de los paradigmas que existen es el RCP bajo una sola circunstancia. Cuando nosotros hablamos de RCP, en automático nos vamos a este documento, ¿no? Aspectos destacados y lo que la American Heart Association está haciendo y lo que hace el Consejo Europeo de RCP, que se juntan y sacan las recomendaciones cada 5 años sobre lo que se debe hacer en torno a RCP. Y básicamente, aunque las guías se han actualizado, básicamente es esto, ¿no? Señor, ¿está usted bien? No respira, no responde. Activamos el sistema de emergencia, checamos pulso y iniciamos el RCP. Básicamente lo que nosotros vamos a hacer va a ser eh, establecer si el ritmo inicial, ya que tengamos el desfibrilador, es desfibrilable o solamente es un ritmo no desfibrilable, y tenemos cuatro pilares fundamentales dentro de esto, ¿no? Entonces está el pilar de los desfibrilables, que en este caso es taquicardia ventricular sin pulso y fibrilación ventricular. Y por el otro lado tenemos asistolia y actividad eléctrica sin pulso. Por este lado nosotros vamos a dar una descarga cada determinado tiempo de 360 joules, RCP que va a ser con una secuencia de 32 de manera inicial y cada 2 minutos de RCP continuo cuando el paciente esté intubado, utilizando adrenalina, amiodarona y, de acuerdo a cómo vaya avanzando, algunos otros antiarrítmicos. Y del otro lado, consideramos este sector del algoritmo como el ya no hay que hacerle casi nada. Le hagamos RCP Show y sin descargas, pura adrenalina, sin otros fármacos. Y si el paciente no regresa a la circulación espontánea en X cantidad de tiempo, entonces nosotros vamos a parar el RCP, ¿no? Entonces, básicamente este es el algoritmo al cual estamos acostumbrados. Y es interesante porque nosotros siempre que pensamos en RCP, pensamos en AJA, pero no pensamos qué podría pasar si hubiera RCP en el paciente postraumático, en la embarazada, en el paciente postcateterizado, en el postcirugía cardíaca, en el paciente gran quemado, en el paciente congelado, en el paciente en altitudes y dentro de microgravedad, como puede ser en vehículos tripulados
de alta altitud. Entonces, hay tantas variantes y todo parecería que está solamente englobado en lo que la AJA recomienda, que solamente es para RCP de origen metabólico secundario a cardiopatía isquémica. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hablar de este monstruo que está formado por múltiples cosas que se llama reanimación cardiopulmonar. Y vamos a derrumbar algunos mitos o muchos mitos que están ocurriendo alrededor de esto, ¿no? Entonces, mi nombre es Sergio Germán Burgos Salcedo, soy especialista en emergencias. Ya me hicieron el honor de presentarme, apasionado por la medicina de urgencias y como muchos de los urgenciólogos, apasionado por todo lo referente a la reanimación y al paro cardiorrespiratorio en todas sus vertientes. Vamos a hablar solamente cinco pilares. Vamos a hablar solamente de cinco pilares. El primer pilar del cual vamos a criticarlo un poco es sobre las compresiones durante el RCP. ¿Qué dice el ACLS? El ACLS en las diferentes partes del documento del documento para proveedores avanzados de reanimación cardiopulmonar dice minimice las interrupciones. Habla de que es sumamente importante minimizar las interrupciones y hace un énfasis especial en que el éxito del RCP es directamente proporcional al mayor porcentaje de tiempo que nosotros nos mantengamos dando compresiones de tórax. Sin embargo, de la misma manera, dice que en la fase inicial del RCP, nosotros hagamos 30 compresiones y apliquemos dos ventilaciones. Es decir, que nosotros nos mantengamos haciendo estas interrupciones cada 30 compresiones. Y aquí es muy importante que nosotros entendamos de que se ha demostrado que las compresiones para que realmente sean efectivas tienen que estar por encima de esta raya y de este umbral que es la presión de perfusión coronaria. Esta presión de perfusión coronaria, entre más tiempo cada una de las compresiones estén por arriba de este umbral, más probabilidad de tiempo, más probabilidad hay de que este paciente en paro pueda regresar a la circulación espontánea. Y acá quiero hacer un énfasis importante. No solamente es el regreso a la circulación espontánea, sino es el regreso a la circulación espontánea, el regreso a la vida con una integridad completa y sobre todo cuando estamos hablando de lo neurológico. Regreso a la circulación espontánea con una preservación neurológica completa. Entonces, si nosotros sabemos que las probabilidades son mayores entre más tiempo mantengamos al paciente por arriba de una presión de perfusión coronaria de 126 milímetros de mercurio, tenemos que entender que hay unas cuantas compresiones iniciales que van a ser inefectivas cuando se detiene el RCP. Es decir, cada vez que nosotros detenemos el RCP, la presión de perfusión coronaria cae a cero. Y en la primera compresión, cuando lo reiniciamos, va a aumentar un poco la presión, pero no va a llegar a estos 126, tal vez llegará a unos 30, y la segunda a unos 50, la tercera a unos 100, y recién a la cuarta estaremos llegando a unos 126 milímetros de mercurio, y así hasta llegar a las 30 compresiones. Entonces, cuando volvemos a parar para dar dos ventilaciones,
se vuelve a caer a cero y volvemos a empezar en 0, 30, 60, 40, 100, 120 recién. Entonces, de 60 compresiones que nosotros dimos, solamente probablemente 40 fueron efectivas llegando a este nivel. Entonces, si nosotros lo vemos bajo esa lógica, estamos dándonos cuenta que no estamos manteniendo a ese paciente por el porcentaje necesario suficiente para asegurarle la supervivencia y asegurarle el regreso a la circulación espontánea. Estamos disminuyendo esta posibilidad. Y la propia AJA, cuando el paciente está intubado, dice que las compresiones y la ventilación tienen que ser asincrónicas. Es decir, dice, minimice las interrupciones, pero en la parte inicial mantenga las interrupciones, pero si ya lo intuba, entonces continúe con el RCP continuo y ya no interrumpa o interrumpa lo mínimo. Entonces, parecería una contradicción. Entonces, ¿cuál sería lo lógico? Iniciar con el RCP y no mantenernos nunca por debajo de este nivel de compresiones torácicas. Entonces, lo cual debería ser, deberíamos nosotros hablar de compresiones continuas. Voy a hablar un poquito de este programa que ha sido implementado por el maestro y ahora doctor Adiel García, que él orgullosamente es mexicano y él está trabajando con esto hace 12 años aproximadamente y se, tomando en cuenta esta información, desarrolló un sistema que él le llama Pit Crew Reanimation, que es una marca registrada, valga la redundancia, y en esta propuesta que él hace, dice de que hagamos 200 compresiones continuas, aunque estemos en el RCP básico. Es decir, 200 compresiones continuas y que esté sumamente vigilado el tiempo o la frecuencia de las compresiones, que no sean entre 100 y 120, sean estrictamente en 110 y 110 controladas por un metrónomo, que para la ventilación se utilicen dispositivos supraglóticos. Y si se dan cuenta, todo este mecanismo y este concepto está diseñado para evitar las interrupciones, para que el tiempo constante de RCP y el porcentaje total de compresiones durante el código de paro sea por arriba del 80%. Entonces, el dispositivo supraglótico para la ventilación no requiere, no requiere que paremos el RCP. Entonces, un RCP continuo de 200, una frecuencia de 110 controlada con metrónomo, un dispositivo supraglótico para la vía aérea si es necesario, y para la ventilación, dar una ventilación cada 10 compresiones, es decir, cada vez que contamos 10, 20, 30 de manera sincrónica, entre comillas, porque nos estamos sincronizando con el que está contando el RCP de manera sincrónica, aunque el paciente aún no esté intubado, nosotros de manera temprana estamos dando una ventilación cada 10 compresiones. Siempre cuando nosotros llegamos al número 70 de cada 100, es decir, estamos contando 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70, ya nos vamos a preparar para dar una descarga. Entonces, otra de las formas de minimizar las interrupciones es haciéndolo de la manera más rápida posible y que los tiempos muertos sean los menores. Entonces, cuando se llega al 70, en vez de contar 70, decimos carga. Y al decir carga,
el encargado del desfibrilador pone las palas o carga el desfibrilador a 360 joules, pone las palas en el pecho del paciente y aún se siguen dando las compresiones porque faltan todavía 30 compresiones para llegar al final. Y en estas últimas 30 compresiones ya está pegado, están pegadas las palas del desfibrilador en el pecho del paciente. En cuanto se terminan las 200, se levantan las manos, se mira el desfibrilador, la pantalla del desfibrilador, y si este está fibrilando, ya no vamos a gastar en tiempo en cargar ni nada. Solamente se descarga e inmediatamente se inicia con el RCP en el caso de que sea una, una patología desfibrilable. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a disminuir el tiempo muerto entre las descargas de 10 segundos y lo ideal es disminuirlo a menos de 5 segundos. Entonces, este sistema está generado por un sistema de organización que se asemeja al nivel de organización y de sincronización y de coordinación que tiene la Fórmula 1 para cambiar una llanta en los pit, que hemos llegado a tiempos inimaginables en los cuales cada una de las personas tiene bien delimitado lo que tiene que hacer, en qué tiempo lo tiene que hacer y en qué orden específico, eficientando el proceso del RCP. Es muy interesante y yo los invito a que vean este programa de Pit Crew Reanimation porque el maestro Adiel García, el doctor Adiel García, él tiene prácticamente 12 años de experiencia con eso, desde el 2014 él está trabajando en eso y tiene registros desde el 2015 atendiendo aproximadamente una cantidad de 40,000 traslados mensuales y aproximadamente 400 de esos traslados fueron o esas atenciones prehospitalarias fueron paros cardiorrespiratorios anuales. Estamos diciendo que por lo menos tiene 1 a 2 diarios y dentro de este sistema de RCP, que es revolucionario y que está un poquito diferente a lo que la lo que la AJA recomienda, con este sistema, él se ha mantenido dentro del top 10 de los que tienen mejor éxito y regreso a la circulación espontánea con alta y neurológicamente bien dentro del top 10 de los mejores resultados de los departamentos prehospitalarios en Estados Unidos. Entonces, creo yo que vale la pena voltear hacia este programa que lo desarrolló el doctor Adiel García, que no les platiquen que fue desarrollado en otro lado, fue desarrollado por Adiel García en Estados Unidos eh, y orgullosamente mexicano, orgullosamente prehospitalario, ha logrado hacer este RCP. Vamos al segundo pilar. RCP en cuanto a la ventilación. ¿Qué dice el ACLS en cuanto a la ventilación? Dice, evite ventilaciones excesivas. ¿De qué habla la fisiopatología o la fisiología torácica? Cuando nosotros tenemos un paciente en paro, acordémonos que el corazón no está teniendo la fracción de eyección necesaria para perfundir sus órganos, es decir, los órganos de todo el cuerpo. Es decir, el gasto cardíaco está caído. Cuando nosotros damos RCP y más si es cerrado, nosotros vamos a alcanzar un gasto cardíaco que no va a superar el 30% del gasto cardíaco necesario para vivir. Entonces, el gasto cardíaco, acordémonos que está básicamente formado por el volumen que va a llegar de la precarga y la capacidad que tenga el corazón de contraerse. Entonces, si nosotros disminuimos la precarga, estamos disminuyendo más el gasto cardíaco.
Y cuando nosotros intubamos a un paciente o le damos presión positiva a un paciente con el dispositivo que ustedes quieran, estamos aumentando la presión intratorácica, lo cual directamente va a estar en contra del regreso de la sangre venosa, y es decir, de la precarga, va a ser perjudicial para la precarga y por lo tanto para el gasto cardíaco. Entonces, nosotros queremos sacar un paciente, pero a la vez estamos haciendo algo en contra, aumentando la presión intratorácica y obstaculizando la precarga que le está llegando, el volumen de precarga que le está llegando a ese corazón. Entonces, una de las cosas más dañinas que hay, uno de los elementos más dañinos que hay, es cuando la presión está muy aumentada. Sabemos que es algo que puede ser dañino, pero es necesario. Necesita oxígeno, entonces tenemos que hacerlo, pero tenemos que también limitar ese daño. Cuando nosotros programamos un ventilador, cuando programamos en un paciente con un pulmón sano un ventilador, la forma de programar el volumen tidal es de 6 a 8 mililitros por kilogramo del paciente, del peso ideal y no del peso real. Acordémonos que el peso ideal es aproximadamente la estatura en centímetros, menos 100. Es decir, que si mide unos 70, entonces el peso ideal serán 70 kilos. Por ejemplo, si nosotros programamos un ventilador para una persona que mide 2 metros, estamos hablando de 100 kilogramos de peso ideal. Tendríamos que programar aproximadamente entre 600 y 800 mililitros para garantizar no causar daño pulmonar y, en segundo lugar, no afectar directamente a la precarga por aumento de presión intratorácica. Pero es interesante cómo nosotros estamos utilizando estos ambús, estos dispositivos bolsa, válvula, mascarilla, que tienen entre 1,600 a 2,000 mililitros. Es decir, ni siquiera a una persona que mida 2 metros le estamos duplicando el volumen que nosotros usamos en la ventilación. Y esto además se lo damos al interno que está todo estresado para que nos ayude a apretar, y el interno prácticamente exprime el ambú. Si ustedes ven a sus internos, van a estar dando ventilaciones cada 2 o cada 3 segundos como si fuera un conejo al que están ventilando, y van a estar agarrando el ambú a 2 manos y apretándolo para no dejarle un solo mililitro dentro. Entonces, imagínense el daño que le estamos haciendo a un paciente que está en paro cardiorrespiratorio y que tiene el gasto cardíaco por los suelos, y que al mismo tiempo nosotros estamos aumentando la presión intratorácica, y esta presión intratorácica aumentada le está pegando directamente a la precarga. El volumen que está llegando a través de las venas cavas se ve obstaculizado y no alcanza a llegar porque nosotros estamos aventándole este volumen que nosotros tenemos con los ambús. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Primera recomendación, y voy a encender aquí mi cámara un poquito porque quiero que vean el gesto específicamente. Ventilación con, con la mano de roquero, así como mi amigo Diego Grajales. Mano de roquero, es decir, solamente utilizando el dedo pulgar y los dos dedos del medio para apretar el ambú adulto que normalmente utilizamos. Entonces, utilizar el signo del roquero para hacer el manejo del ambú. Evidentemente, las ventilaciones, como dice la AJA, si ustedes gustan, de acuerdo al tiempo estipulado por la AJA, o dentro del sistema Pit Crew, cada 10 compresiones, ¿no? Entonces, con un decremento del volumen utilizando
la mano como si fuéramos un rockero. También pueden utilizar la mano de princesa de Disney, es decir, delicadamente solamente los dos dedos, pulgar e índice, o los tres dedos, pulgar, índice y dedo medio. Entonces, nada más utilizando tres dedos con la técnica de princesa, con el meñique así levantado, vamos a limitar la cantidad de volumen que estemos administrando con un ambú de adultos. O la técnica más sencilla de utilizar un ambú pediátrico, que si nosotros vemos en un paciente aproximadamente 70 kilos estándar en nuestros países, con un ambú pediátrico de 500 mililitros, estaremos más o menos en el volumen requerido de acuerdo al peso ideal de este paciente, que serían entre 420 y 480. Entonces, 500 mililitros podría ser una muy buena opción. ¿Qué se recomienda? Empezar a utilizar estos ambús que son pediátricos de menos volumen para la ventilación en el paciente adulto. Vamos al tercer pilar. Ya nomás faltan este y dos pilares más. ¿Qué dice sobre el RCP y los algoritmos? Específicamente sobre la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia. ¿Qué hace el algoritmo de paro con estos? Los mete en el mismo costal. Es decir, la actividad eléctrica sin pulso para la reanimación propuesta o para el algoritmo que tiene AJA es lo mismo que la sistolia. La sistolia nosotros entendemos que ya entró en una fase de fibrilación probablemente gruesa, luego una fibrilación fina, luego probablemente en una fase ya metabólica en la que a nivel celular ya están agotados todas las posibilidades para poder regresar a la circulación espontánea y la línea que nosotros vemos ya es una sistolia. Entonces, entendemos de que a la sistolia no se le puede hacer mucho. Probablemente vamos a hacer RCP por si acaso sale el porcentaje de regreso a la circulación espontánea en asistole es mínima, pero no así en la actividad eléctrica sin pulso. La actividad eléctrica sin pulso, si nosotros nos ponemos a pensar por qué podría ser un pseudoparo, es decir, el paciente tiene un corazón que está latiendo con una fracción de eyección muy baja, tan baja que nosotros no podemos detectar el pulso con nuestros dedos, que además no son tan sensibles para esto. Una presión arterial probablemente como José José de 40-20 no sea una presión que nuestros dedos detecten. Sin embargo, el corazón está latiendo, hay presión arterial y nosotros lo tratamos como una sistolia. Tal vez lo que requiere es volumen. Puede ser que sea un corazón que no logra gasto cardíaco en lo absoluto porque está apretado, porque es un choque obstructivo, es decir, hay un tamponaje cardíaco, un neumotórax a tensión que tienen al corazón amarrado y no lo dejan latir. Y nosotros vemos actividad eléctrica, sin embargo, no sentimos pulsos, realmente no lo hay porque el corazón está amarrado. Entonces, es como si a ustedes los amarraran y dijeran, como no se puede mover, está muerto y lo vamos a meter a un ataúd. Y lo único que necesita es que le quiten las amarras para que ustedes se puedan mover y decir, perdón, aquí estoy vivo todavía. Entonces, hay muchas cosas que en la actividad eléctrica sin pulso todavía se les puede hacer algo y no es justo meterlos en este RCP show y darle 15 minutos de RCP y salir y decirle al familiar de este paciente, pues hicimos todo lo que pudimos, su familiar se murió. Podemos hacer cosas con la hipovolemia, con la trombosis coronaria, con la tromboembolia pulmonar, con el neumotórax a tensión, con el tamponaje cardíaco, con el pseudo paro. Y todas estas cosas las podemos ver a través de este aparato que es fantástico.
No tengo conflicto de interés, no estoy promocionando la marca, la foto era bonita, pero cualquier ultrasonido que nosotros tengamos a la mano, cualquier ultrasonido que nosotros tengamos a la mano, nos va a ayudar a hacer justamente el diagnóstico diferencial para esto. Si nosotros hacemos un ultrasonido transparo, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cuando el corazón, si el corazón realmente está parado, si el corazón está parado o está latiendo muy lento, o si hay alguna cosa que nosotros podamos resolver. Y hay varios artículos muy interesantes que están hablando sobre el ultrasonido transparo específicamente en estos sentidos, ¿no? Y aquí hay algunos ejemplos de ultrasonido durante el paro, pero el que más me gusta a mí y me gusta mucho, además, escrito aquí en México por el doctor Zamarrón, Orlando Pérez Nieto y algunos urgenciólogos intensivistas mexicanos que proponen el uso del ultrasonido como parte del equipo que atiende el paro cardiorrespiratorio, y se propone de una manera en la cual, de manera organizada, incluyendo el lugar físico alrededor del paciente para poder entrar, y con una insonación específica y organizada por tiempos especiales. Es decir, cuando nosotros tenemos cualquiera de los dos ritmos, la primera parte que vamos a hacer, vamos a insonar el corazón. ¿Qué es lo que vamos a buscar con la insonación del corazón? Vamos a ver si es que encontramos, por ejemplo, una verdadera fibrilación ventricular como esta. Encontramos una verdadera sistolia, que realmente el corazón no está moviendo, o el gasto cardíaco es mínimo. Entonces, al insonar el corazón, nosotros podemos encontrar eso, o podemos encontrar un corazón que realmente se está moviendo y un tamponaje cardíaco terrible que no permite que este ventrículo logre eyectar nada de sangre, y obviamente el paciente no va a tener pulso. Pero ¿qué es lo que necesita este paciente? No necesita que le demos RCP, necesita que le hagamos una pericardiocentesis, que la podemos guiar con ultrasonido. Entonces, este paciente no le daremos el mismo tratamiento de la sistolia. O podemos encontrar un paciente con neumotórax, un paciente en el cual no haya este desplazamiento pleural. Y si este paciente tiene neumotórax, está en paro, o no sentimos pulso y es traumático, y el paciente ya está en paro cardíaco, es decir, ya está muerto, nosotros podemos hacer una descompresión de ese lado del tórax, y de repente eso es solamente el choque obstructivo por neumotórax a tensión. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el meter la actividad eléctrica sin pulso en el mismo costal de la sistolia, creo que es uno de los mitos y de los errores más grandes que podemos cometer. Por favor, pensemos un pilar del algoritmo de RCP diferente. Básicamente, nosotros cuando pensamos en los pilares del paciente en paro cardiorrespiratorio, siempre pensamos en dos: los desfibrilables y los no desfibrilables, pero creo que tendríamos que pensar de manera indiferenciada en esta tercera línea, en la actividad eléctrica sin pulso, ¿sí? Dentro de esto también podemos buscar insonación abdominal para buscar hipovolemia, insonación de vasos para buscar tromboembolia pulmonar específicamente, ¿sí? Dentro de la insonación abdominal podemos encontrar líquido libre, podemos encontrar, por ejemplo, trombosis venosa profunda que nos sugiera tromboembolia pulmonar, y son de las indicaciones para trombolizar transparo a un paciente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la cantidad de cosas que nosotros podemos hacer acá son muchísimas.
muchísimas más de las que se le hacen a la sistólica. Cuarto pilar fundamental. Cuando nosotros hablamos de RCP y de la organización del RCP, el ACLS habla de equipos de alto desempeño. Y muestro esta imagen específica porque cuando nosotros hablamos de equipos de alto desempeño, de alto rendimiento, creo que el mejor ejemplo son fuerzas especiales de cualquier ejército. Cuando nosotros hablamos de fuerzas especiales, tenemos que entender que son células pequeñas totalmente independientes que pueden llevar a cabo misiones y estas misiones tienen algunas características interesantes que ahorita las vamos a ver, en las cuales cada uno de los miembros tiene diferentes funciones y a la vez conocen las funciones de los demás. Entonces, estas funciones, habrá alguien encargado de la radiocomunicación, habrá alguien encargado de la sanidad, habrá alguien encargado de ser la punta del pelotón y habrá alguien encargado de la retaguardia y habrá alguien encargado de la movilización probablemente, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo se organiza. ¿Qué dice la CLS? Equipos de alto desempeño. ¿Y cómo habla de los equipos de alto desempeño? Habla de que hay dos triángulos fundamentales, el triángulo operativo y un triángulo de modo administrativo. En el triángulo operativo hay un encargado de la vía aérea, que está a la cabeza del paciente, hay un encargado de dar las compresiones de tórax y hay un encargado de manejar el desfibrilador y el monitor. Y desde el punto de vista más administrativo, hay un líder que es el que está llevando a cabo todo esto, hay alguien que está registrando todo y hay alguien que está aplicando fármacos, que es entre operativo y administrativo. Y siempre existe algún circulante. Este tendría que ser el equipo ideal de RCP en cualquier lugar. Nosotros dentro de la residencia hemos empezado a trabajar en esto y nosotros podemos ver diferentes tipos de organización, ¿no? Pónganse y regresen a sus áreas de urgencias y piensen cómo damos el RCP. En gran parte de los países y en las áreas de urgencia llega paciente en paro, la enfermera que está en el cuarto de choque toca el timbre o grita paciente en paro o hace alguna cosa de esas y empiezan a llegar diferentes, ¿no? Y cada uno que va llegando va agarrando alguna función y ahí mismo nosotros empezamos de manera desordenada o desorganizada a establecer funciones. Entonces, tú estás dando RCP y llega tu interno y le dices, acomódate para empezar a checar ritmo y enciende el desfibrilador y llega otro y dice, tú apóyame con la vía aérea. Es decir, empezamos a organizar durante el paro. Ahora, ese es un equipo desorganizado. A esto le llama AJA equipo de alto desempeño, pero en realidad no es nada más que un equipo organizado. ¿Qué quiere decir? Que yo previamente le dije al residente, al R3, tú vas a ser el encargado de vía aérea, tú vas a ser al otro R2, tú vas a ser el encargado de las compresiones, al otro R1, tú vas a ser el encargado de la monitorización, la enfermera 1 va a ser la encargada del registro, la enfermera 2 va a ser la encargada de los fármacos y la enfermera 3 encargada de traer y yo me voy a quedar como líder. Ya sabemos que si hay paciente en paro, vamos a hacer esto. Esto es un equipo organizado. Pero ¿de qué se trata los equipos de alto desempeño? Cuando nosotros hablamos equipos de alto rendimiento, alto desempeño, hablamos de personajes que tengan este perfil llamado en T. Este perfil llamado en T que Elizabeth Rodríguez en algún momento me lo pasó como una estrategia de los equipos de alto desempeño. Y este perfil en T dice que cada uno de estos miembros debe tener una habilidad primaria, es decir, lo que más domina, y dos habilidades secundarias. ¿Por qué? Porque si su habilidad primaria es la radiocomunicación, si lo matan lo dan de baja en el evento
en la misión en la cual están haciendo, alguno de ellos tiene que tener, su habilidad secundaria tendrá que ser la que éste está dejando. Y a la vez la habilidad secundaria, segunda habilidad secundaria que este mismo miembro tenga, va a ser la que éste sea habilidad primaria. Es decir, cada uno puede suplir a, digamos, si hablamos de este, él puede suplir a este si es dado de baja y él puede suplir también a este si es dado de baja. Este va a suplir a este y puede suplir a este. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada uno de los miembros puede reacomodarse en el caso de que algo pase. Y al hacer esto, la misión no se va a disminuir aunque haya una, dos o hasta tres bajas, si estamos hablando de un equipo de cinco o seis soldados, ¿no? Y de la misma manera es como se propone. Si nosotros vemos este triángulo en el cual hay un encargado de vía aérea, un encargado de RCP, uno de desfibrilación, uno de medicamentos, uno de tiempos y registro y un líder, entonces, la propuesta sería de que cada uno de ellos pueda tener justamente esta capacidad ampliada en un perfil en T, es decir, el encargado de la vía aérea también podrá ser líder y también podrá encargarse de los tiempos. ¿Y qué quiere decir? Cuando él intube, si algo está fallando acá o el liderazgo se está perdiendo, podrá tomar una función y cubrir la función de otra área. El encargado de medicamentos, de aplicar medicamentos, también deberá saber RCP y también podrá llevar tiempos. Entonces, cada uno de estos tiene una habilidad primaria y dos habilidades secundarias que pueden suplir a cualquiera del equipo y de esta manera, incluso hasta con tres miembros, podríamos dar un RCP ordenado y coordinado. Entonces, la propuesta es de hacer verdaderos equipos de alto desempeño, que si el día de hoy el que sabe intubar no vino, no se nos muera nadie porque no vino el que sabe intubar. Es decir, hay alguien que también sabe intubar y sabe dar RCP. Si hay alguien que está dando RCP de mala calidad, podamos cambiarlo y cambiar al que está dando compresiones y poner a otra persona en el equipo y que pueda cumplir esta función de manera adecuada. Entonces, estos equipos de alto desempeño van a ser equipos específicamente que se van a trabajar, son equipos que se tienen que organizar previamente, que tienen que dominar el área completamente, tienen que saber en qué lugar están parados, hacia dónde se tienen que mover, tienen que saber qué función les toca y en el caso de que alguien falle, qué función les toca reemplazar o cómo pueden ser reemplazados ellos. Equipos de alto rendimiento, el cuarto pilar fundamental de un RCP eficiente. Y finalmente voy a hablar de un tema que me fascinó cuando lo vi y cuando lo platicamos, cuando lo platicamos hace algún tiempo con una gran amiga, con la doctora Nancy. Y justamente estamos hablando de RCP con perspectiva de género. Es decir, sobre esto el ACLS no habla ni dice absolutamente nada. Y ahorita vamos a ver lo que la doctora Nancy Labastida nos explicó en algún momento. Resulta con que solo se reanima al 39% de las mujeres que caen en paro cardiorrespiratorio. Si nosotros estamos hablando de una brecha en cuestión de género, las mujeres que hacen muerte súbita o hacen paro cardiorrespiratorio se mueren más que los hombres en el mismo porcentaje. Es decir, sobreviven 23% más hombres que el mismo número de mujeres cuando caen en paro. De cada 10 mujeres que caen en paro, casi 4 no se reaniman.
y por lo menos dos hombres más de cada 10 van a sobrevivir más que las mujeres. Y ustedes dirán, las mujeres son más débiles cuando nos dicen totalmente lo contrario. Cuando nos dicen las mujeres son más fuertes, aguantan más, resisten más. ¿Por qué cuando hablamos de esta brecha de perspectiva de género, nos damos cuenta que a las mujeres les va peor en el paro cardiorrespiratorio? Y esto tiene un montón de cosas. Primero, hay muchos miedos. Ahorita está generándose un pánico terrible a las demandas, se están poniendo de moda y el problema está de que no sabemos si es que nos puedan demandar por abrirle el pecho en público, descubrir el pecho de una mujer para RCP. Creemos que las mujeres son más delicadas y el RCP puede lastimarlas, entonces no vaya a ser que yo vaya a lastimar a un paciente que ya está muerto, ¿no? Entonces, el miedo a las lesiones hace que demos menos RCP. El miedo al daño psicológico que podamos ocasionarle al paciente en paro cardiorrespiratorio es un miedo ridículo, pero es un miedo que ahí está. Y por estos motivos no se da RCP. Hay algunos mitos que dice que las mujeres tienen menos enfermedades cardíacas. Es decir, seguramente no es algo cardíaco y vamos a pensar en otra cosa. Y esto retarda la decisión de inicio del RCP. Las mujeres fingen más y tienen más crisis conversiva. Seguramente es una crisis conversiva. Intenta primero producirle dolor, ahorita va a despertar. Y de repente, señora, y no despierta, no, pues sabes que mejor sí checa el pulso y checamos si no lo tiene. Entonces, esto va a retrasar muchísimo el inicio de las compresiones. Entonces, entre más tarde inician las compresiones, es menos tiempo, menos porcentaje del tiempo en el que estuvo un paro de compresiones y esto directamente va a influir en que las mujeres tengan peores resultados en cuanto a lo que se refiere a RCP. Y una cosa fundamental, no hay capacitaciones diferenciadas para dar RCP en mujeres. Uno de los miedos es, nos damos la capacitación, el RCP, cuando nosotros lo entrenamos, le abrimos el tórax a un maniquí que claramente es de hombre y nos dicen hay que poner las manos entrelazadas en una línea media entre los dos pezones o las dos tetillas, en el medio del tórax, ahí vamos a dar las compresiones. Entonces resulta con que para empezar, los pezones de las mujeres pueden estar en diferentes alturas. Y si nosotros llevamos esa lógica, podemos dar en lugares que no son adecuados. En segundo lugar, nos da miedo de saber dónde vamos a poner las manos cuando vemos mamas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Y qué es lo que deberíamos hacer? Hacer capacitación con perspectiva de género, es decir, maniquís que realmente sean de mujer. Y esto de repente es un intento un poco ridículo, pero bueno, ya es un intento. Ponerle al maniquí de varón, ponerle un aditamento que parezca más para explicarles dentro de la capacitación en qué parte se tienen que dar las compresiones y que también estén los capacitados, sepan con qué se van a encontrar cuando abren la camisa de un paciente para ARCP y saber que pueden dar RCP aunque el paciente o la paciente tenga senos, ¿no? Entonces, el RCP con perspectiva de género es un tema fascinante, apasionante, que creo que hace falta tocarlo. Nancy Labastida tiene por ahí colgadas en internet algunas pláticas en torno a esto y creo que es un tema que se tiene que explotar. Y voy a terminar ya esto con un dato perturbador. Y vamos a hacer énfasis en un dato que además refuerza un poquito este último tema que hemos tratado sobre la perspectiva de género. Y les voy a contar una historia. A finales de la década de 1880, en París, las autoridades recuperaron del río Sena el cuerpo inerte de una mujer joven.
Esta mujer estaba muerta en las riberas del río y resulta con que nadie la reclama, no sabían quién era, no tenía identificación, no tenía rasgos de muerte violenta, no tenía absolutamente nada que hiciera o nos diera el indicio o les diera el indicio de por qué había muerto. Entonces la llevan al Servicio Médico Forense de París en los 1800 y esperan a que alguien la reclame. Entonces no la reclaman y una práctica habitual en esos tiempos era de que a los muertos no reclamados, a los cadáveres no reclamados, les hacían una réplica de su cara en yeso, que era una máscara mortuoria. Los metían a ellos a una fosa común porque pues no los pueden mantener mucho tiempo en espera y esta máscara se resguardaba en el servicio forense por si pasados años alguien quisiera reclamar, pudiera reconocer en la máscara a su familiar perdido. La paciente no tenía nombre, no tenía nada, le dijeron la muerta del Sena y esta máscara mortuoria fue realizada para su reconocimiento. Pero llamó la atención porque se popularizó mucho porque resultó que la máscara salió muy bonita y esta es la máscara original, o sea, no parecía muerta, parecía solo con los ojos cerrados, tenía una cara agradable, una pequeña sonrisa, parecía incluso como algunos la compararon con la Gioconda. Entonces, esta máscara mortuoria le volvieron a hacer más réplicas y en el París romántico de los 1800 empezaron a sacar un montón de historias acerca de esta máscara. Y la gente decía que era una mujer que murió por amor, que probablemente se intoxicó en una situación amorosa y empezaron a dar un montón de historias románticas, y dirían los jóvenes, historias random acerca de esta máscara. Y con eso, empezó a reproducirse esto de forma no masiva, pero muy frecuente, y muchos parisinos tenían ya como adorno en sus casas una réplica de esta máscara. Entonces, aproximadamente en 1960, la Erdal hace el primer maniquí para RCP. Dicen que necesitaban un maniquí para RCP, entonces le piden a un productor de maniquís que haga algo que pudiera utilizarse y esta persona encuentra dentro de las cosas de sus abuelos en París, encuentra esta máscara o esta cara y se le hace interesante utilizarla para este primer maniquí. Entonces, como no sabían el nombre, le ponen Annie y le empiezan a llamar al maniquí Resuciani. Entonces, este maniquí es el primero que se hace por parte de la marca Laerdal y se empieza a utilizar masivamente para la capacitación y la enseñanza del tratamiento del paro cardíaco. Tiene un récord Guinness como ser la persona más besada en el mundo, porque se darán cuenta que parte de esa capacitación incluía respiraciones boca a boca. Pero es interesante porque desde aquí empieza la cuestión de la perspectiva de género. Le cambiaron el género Resuciani, la volvieron hombre. Entonces, el cuerpo era de hombre y la cara era de esta mujer. Y este maniquí en el que muchos tuvimos capacitaciones, nos tocó tener capacitaciones en este maniquí y sin saberlo, nosotros estamos tratando de reanimar y de revivir y de traerle a la vida de manera simbólica a esta pobre mujer que en 1880 la encontraron sin vida y nadie pudo darle RCP. Y como si todos quisiéramos reivindicar la muerte de esta mujer, a partir de 1960 hemos seguido utilizando a Resuciani, porque si ustedes se meten a la página del Erdal, sigue habiendo.
el maniquí que se llama Resusi Annie. Y acá hay algo bien interesante. Resulta que a Michael Jackson le dieron clases de RCP. Y lo primero que se enseñaba, y sobre todo en los años 60, 70, 80, era, señor, señor, ¿está usted bien? Y en inglés decían el nombre de Annie. Annie, are you okay? Y de ahí sale justamente esta canción. Annie, are you okay? Entonces, entonces, Michael Jackson le hace honor a esta mujer y le hace honor al RCP diciendo, Annie, ¿estás ok? Annie, ¿are you okay? Entonces, una canción vuelta viral completamente sin saber de qué se trataba. Está hablando de los indicios del RCP, está hablando de esa Annie mujer que no la reanimaron, está hablando de cómo todos nosotros nos entrenamos besando un maniquí, que la cara es textualmente de un muerto real que nunca se supo quién fue. Voy a terminar con estos 5 puntos para llevar. Primero, compresiones ininterrumpidas, RCP de alta perfusión. Vean el programa Pit Crew de Adiel García. Si pueden en algún momento tomarlo, creo que les va a dar una apertura mental diferente. La ventilación mecánica con ambú pediátrico de preferencia o usar las técnicas de princesa o rockero. Considerar el uso del ultrasonido en el punto de atención en paro cardiorrespiratorio, especialmente en actividad eléctrica sin pulso. Empezar a organizar verdaderos equipos de alto desempeño, no solamente ordenados, sino de alto desempeño con capacidad de poder migrar en funciones. Enseñar RCP con perspectiva de género. Acordarnos que cuando estamos dando capacitación de RCP, por favor, lo hagamos también hablando de que las mujeres también se infartan, también sufren paro cardiorrespiratorio, que tenemos que darles la misma atención sin inferir que no está en paro, sin tratar de minimizar un estado de inconsciencia de una paciente. Entonces, por favor, enseñar con perspectiva de género. Por favor, aprendamos a pensar fuera de la caja. Hay formas diferentes de solucionar a veces los mismos problemas. Pensemos fuera de la caja y así como esto, hay un montón de cosas diferentes que probablemente estamos haciendo mal. Nada más yo incluí 5 puntos fundamentales. Está por ahí la desfibrilación doble secuencial, está por ahí el lugar correcto de las compresiones, que a veces de repente no lo estamos haciendo correctamente. Y hay por ahí muchos puntos como la adrenalina, la cantidad de adrenalina que se aplica, y hay todavía un mundo de cosas por hacer. Pero para no hacer esto más largo, me quedo con estos 5 puntos y espero sus preguntas o su retroalimentación. Muchas Quedo gracias, doctor, por su ponencia. Excelente. Sí tenemos preguntas acá por el privado. La primera dice, en este sentido, ¿el manejo de la vía aérea temprano sería la clave? Pregunta de José Antonio Aguilera. Sí, aquí una de las cosas fundamentales, y sobre todo cuando estamos hablando de paro cardiorrespiratorio de origen cardíaco, lo más importante son las compresiones torácicas. Acordémonos que en el momento en el que el corazón se detiene, la sangre se detiene y se queda quieta, como si hubiera sido, como si le hubiéramos puesto pausa en la televisión, y esa sangre tiene oxígeno. Entonces, lo principal es iniciar las compresiones torácicas, y esas compresiones torácicas a esos glóbulos rojos con oxígeno los van a movilizar y los van a llevar hasta el órgano que necesita ese oxígeno. Entonces, lo importante es dar RCP y asegurarnos que esa sangre se mueva. Y ese RCP, además, tiene que ser ininterrumpido.
y se ha demostrado que una de las cosas que más interrumpe el RCP era lo relacionado a la respiración. Si nosotros nos acordamos del RCP, de lo que decía Laja antes, decía, agarraban y checaban primero frecuencia cardíaca y luego veían si respiraba. Si no respiraba, intentaban dos respiraciones de rescate. Si no, recién iniciaban el RCP. Entonces se dieron cuenta que el intentar esto de la ventilación era tardado. Y ahora muchas veces nos pasa, está en paro, hay que intubarlo y nos urge intubarlo. Y paramos el RCP aparte de los 32 que estamos parando cada rato, estamos parando, espérame tantito, no alcanzo a ver, dame el tubo y bla, bla, y todo ese tiempo es perdido. Entonces, aquí lo importante es no interrumpir el RCP y dar las ventilaciones que pueden ser completamente efectivas solamente con el dispositivo BBM. Y si queremos un dispositivo avanzado de vía aérea, los dispositivos supraglóticos que nos permiten ponerlos sin realizar sin detener el RCP son fundamentales. Ok, doctor, tenemos son varias preguntas dentro de una misma del Adelante. señor Jaime Castellanos. Dice, en este escenario, tienes un reanimador en BLS dando compresión. Otro hace doble sello de bolsa, válvula, mascarilla al paciente. Otro aplica ventilación. Considera que el paciente está en ventilación positiva. Hace la RCP asincrónica. Mantiene RCP 32 o recomendaría el protocolo del doctor Adiel. A ver, yo recomiendo completamente el protocolo del doctor Adiel. ¿Por qué lo recomiendo? Porque no o sea, una de se podría decir, una de las controversias y los miedos que nosotros tenemos es de que si nosotros damos una compresión al mismo tiempo que damos una ventilación, eso pueda provocar algún daño. Sin embargo, cuando la misma AJA dice que si el paciente está intubado, no hay ningún problema. Es decir, cuando el paciente esté intubado, yo doy RCP continuo y cada 6 a 8 segundos alguien le da ventilación y pueden coincidir. Entonces, ya con eso se demuestra de que no hay problema con que coincida. Lo que recomienda Diel es dar compresiones continuas, 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 y aunque el paciente no esté intubado, dar las ventilaciones cada 10 compresiones. Entonces, no es tan asincrónico, sin embargo, no se para en absoluto para las compresiones y esto ha demostrado una tasa de éxito muchísimo mayor que el RCP tradicional. Cuando nosotros hablamos, sobre todo el prehospitalario, cuando ellos llegan y encuentran un paciente en paro, tienen dos opciones: agarrar y iniciar con el BLS, con el soporte vital básico, con un RCP 32 o realizar un RCP continuo. Y PitCrew ha demostrado específicamente lograr las tasas de éxito más altas y la mayor parte y los 10 primeros lugares que tienen mayores tasas de éxito en Estados Unidos utilizan PitCrew o un sistema similar a PitCrew que está dando compresiones continuas y no está haciendo este detenimiento de 32. Entonces, recomiendo completamente el sistema PitCrew, sobre todo en la fase inicial. Ok, por favor, si alguien más tiene alguna pregunta, con mucho gusto pueden levantar la mano y le cedemos la palabra o pueden escribir por el chat, por favor. Ahí veo muchos amigos veo en el grupo. Cualquiera puede escribir, mandar un saludo, decir de dónde nos hablan, de dónde nos visitan. Sí, Amigos de tiene un todo el saludo, lado. doctor, de Jaime Castellanos. Dice Muchas saludos al gracias. doctor Sergio y Diego y a todos los excelentes miembros del grupo. Jaime, un saludo para ti también. Por ahí ya vi al doctor Luis Loro, la doctora Juscamaita, el doctor César Cárdenas de México. Y bueno, no sigo porque voy a obviar a grandes amigos, Oliver Aguirre. Muchísimas gracias. Aprovecho, vamos vamos a tener un gran evento, un gran congreso que ahorita nos va a decir fechas específicas. eh, 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 nos van a,
van a comentar las fechas específicas del Congreso. Bueno, el Congreso, vamos muchos ponentes internacionales, grandes ponentes de todos lados de América Latina, van a estar ahí reuniéndose para hablar de este y muchos otros temas. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta, por favor? Desde Guatemala, José Antonio Aguilera, mi amigo Oliver desde La Paz, desde Bolivia. Pues espero que haya quedado todo claro. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes este tema. Pues y de todas maneras, cualquier cosa, estoy en el grupo de chat de CEPROCAP, y ahí pueden hacer todavía preguntas y con todo gusto las contesto. Doctor, tenemos otra pregunta de Jessica Adelante. Bravo, donde dice Lucas versus Pit Crew. Ah, hay una pregunta bastante interesante. Este, Lucas en realidad, si te das cuenta, Jesse, hace algo parecido a Pit Crew. O sea, Lucas da RCP continuo. O sea, Lucas no da 32. O sea, es RCP continuo. Y ahí realmente es la manera en la que se programe. Entonces, creo yo que en ese sentido, Lucas y Pit Crew, pueden hacer exactamente lo mismo. Este, la literatura internacional habla de que Lucas no es mejor que las compresiones por personal médico experto. Sin embargo, estamos hablando de un RCP en personas que están entrenadas y capacitadas para RCP. Sin embargo, nuestra realidad pues varía mucho porque nuestra realidad habla probablemente de RCP que lo dan nuestros médicos internos, a veces pasantes, a veces ayudantes. Entonces, Lucas creo que es una muy buena posibilidad y se alinea bastante bien con lo que está haciendo Pit Crew. Hasta ahora no hay más preguntas, doctor. Agradecerle por habernos acompañado esta noche. Muchísimas gracias, de verdad, les agradezco de todo corazón. Estaré atento por si en algún momento hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Si no tiene más preguntas, ya podemos cerrar. Muchísimas gracias a todos por su participación. Los esperamos en una próxima oportunidad.